Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues hoy es el lunes 28 de junio y estas son todas las noticias y todas las voces, comenzando por el sustazo que algunos se llevaron y a otros se los platicaron. Me refiero por la falsa alarma sísmica. De pronto se detona en algunos teléfonos, en otros no, en algunas estaciones de radio, en otras no. El caso es que hubo descontrol, desconcierto, fue falsa, finalmente fue falsa la alarma. Se prevenía un sismo fuerte, obviamente no sabía de cuánto, no se registró absolutamente ningún movimiento telúrico. Javier Navarro, tú estuviste al tanto, fue como a las 12 del día y minutos, ¿no? 12:16, más o menos. Efectivamente, Pepe, momentos de inquietud se tuvieron este mediodía después de que se activó esta alerta sísmica en algunos teléfonos celulares y en varios edificios de dependencias gubernamentales, aunque la Secretaría de Protección Civil capitalina informó que no se registró ningún movimiento telúrico en la Ciudad de México y por parte del Servicio Sismológico Nacional. El último movimiento registrado fue 18 minutos antes y este era Tenemos que cortar la comunicación en este momento con Javier Navarro. Vamos a tratar de restablecer. El caso es que, bueno, pues hubo esta alarma, una falsa alarma. El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dijo que la alerta sísmica fue emitida por una app, una aplicación no oficial. Luis Felipe Puente, coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, reportó que fue a las 12 del día con 16 minutos, cuando el Servicio Sismológico Nacional dio cuenta de que no se había producido ninguna sismo. La cuenta de Twitter del Servicio Sismológico dice que el último movimiento de tierra ocurrió a las 11:58, fue con 4.1 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en Ometepec, Guerrero, pero con consecuencias cero. Tenemos contacto en este momento con el señor Álvaro Velasco. Él es miembro del equipo de Sky Alert, que es la aplicación que supuestamente está diseñada para avisarnos en caso de emergencia. Agradezco mucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿me escucha, señor Velasco? Bueno, no hay comunicación, tenemos problemas otra vez técnicos para no variar, pero bueno, trataremos de arreglarlo. El caso es que Sky Alert se está disculpando porque se movilizaron miles de ciudadanos cuando se generó esta alerta. Sin embargo, le digo, fue falsa la alarma. La aplicación lanzó un mensaje en su cuenta de Twitter y dispositivos móviles diciendo: alerta sísmica, prepárese para un sismo en los próximos segundos. A las 12:16 con 40 segundos. A través de la cuenta de Twitter, la aplicación explicó que su plataforma malinterpretó un mensaje enviado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, derivando la falsa alarma. Ya tenemos contacto con el señor Álvaro Velasco, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Pepe. Gracias Álvaro. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con Sky Alert? ¿Qué fue lo que falló? Recibimos un mensaje codificado de parte del CIRES esta mediodía, en el que el CIRES es el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico. Es correcto. Y el momento de decodificar el mensaje coincidía exactamente con el código para lanzar una alerta sísmica en intensidad fuerte, y eso fue lo que disparó de manera automática los dispositivos satelitales y la aplicación que tenemos. Afortunadamente fue una falsa alarma, pero bueno, pues fue una falla, ¿no? Sin duda es una falla. Deberíamos de tomar todas estas fallas como un protocolo de revisar qué hacemos bien y qué hacemos mal ante como un simulacro, pero definitivamente no tendría que estar sucediendo estas situaciones, y hemos tomado muchas cartas en el asunto para que no se redes de comunicación entre los sistemas. Les ha llovido, a Sky Alert le ha llovido, por sí, supuesto. Y con toda razón, Pepe. O sea, sinceramente, nosotros hemos puesto durante casi 3 años un servicio en el que intentamos que se confíe al 100%, y si mostramos una falla, pues tienen toda la razón de estar molestos, y desgraciadamente la tecnología a veces nos juega unas movidas que no se pueden anticipar, como en esta ocasión, coincidiendo los códigos con un alertamiento. ¿Cómo es que funciona esta alerta sísmica, esta alarma sísmica de Sky Alert?
tienen dos sistemas. Uno es el que está conectado al CIRES, que es la alerta oficial, digamos, del gobierno federal, que también comparte con el gobierno de Oaxaca, y el que tiene instalados sensores alrededor del país. Nosotros estamos complementando con un sistema propio traído de Japón, en el que estamos complementando para ayudarnos a evitar este tipo de situaciones, precisamente confirmando que haya sismos en las zonas donde tenemos detección sísmica a través de nuestros sensores. Y en eso manda la alerta automática, se confirma el servidor y el servidor lo manda a la nube, y la nube lo distribuye a todos los celulares y el satélite lo distribuye a todos los dispositivos. Ahora, ustedes dicen, lanzaron una alerta sísmica, dijeron, prepárense para un sismo en los próximos segundos. ¿Un sismo fuerte? ¿Cómo lo clasifican? Te escucho mal, Pepe. Sí, ¿cómo clasifican de fuerte, mediano, leve? ¿Cómo está la clasificación para alertarnos en primera instancia? Perdón, Pepe, te escuché mal, ya te escucho bien. Ahora sí, te pregunto, ¿cómo se clasifica lo de fuerte, medio fuerte, leve? Es decir, son rangos, cuando ustedes dicen, va a haber un sismo fuerte, ¿de qué estarían pronosticando? Moderado es aproximadamente entre 5.2 a 6.0 a 6.2, y fuerte arriba de 6.2 o de 6.0, dependiendo de dónde sea el epicentro y la profundidad. Lo que hoy se disparó fue una alerta, digamos, para un sismo fuerte, de más de 6. Exactamente. Más de 6. Exactamente. Pues muchas gracias. De más de 6. Sí, Álvaro, adelante. Y pues bueno, insistimos, reiteramos la disculpa en ese sentido, seguimos trabajando, vamos a ampliar el sistema propio y a seguir hablando con el CIRES para ver cómo podemos complementar mejor los dos sistemas para el bien de la ciudadanía. Sí, para evitar los sustos innecesarios, ¿no crees? De cualquiera de los dos lados, de lo que se trata es de que no exista ninguna falla de ellos o de nosotros. Claro, eso es lo más importante, tienes toda la razón. Gracias, Álvaro Velasco, buenas tardes. Gracias a ustedes, hasta luego. Álvaro Velasco, él es miembro del equipo de Sky Alert. Se recibió esta falsa alarma sísmica. Ellos dicen, nosotros estamos conectados con un sistema, el sistema del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, el CIRES, y de ahí derivamos la alarma, lo cual fue falso. Esas son las fuentes de Sky Alert. Pero ya se hizo la aclaración y nos dicen vamos a procurar que esto no se vuelva a repetir, pero sí mucha gente, bueno, fue alertada y salió a las calles de acuerdo con los protocolos. Bueno, de alguna manera, y qué bueno que así fue, sirvió de ensayo cuando menos en lo que se refiere a evacuaciones inmediatas de los lugares de trabajo, de las casas, de los comercios, etcétera, para lo cual ya estamos los mexicanos, o debemos estar los mexicanos, más que bien preparados. Esto pasó en la mañana, le digo, bueno, el mediodía, eran las 12:16 y fracción, cuando se produjo esta falsa alarma. En la Cámara de Diputados están trabajando con toda intensidad los legisladores de los partidos políticos ahí representados, están debatiendo las leyes secundarias en materia energética. Ya se avaló en lo general todo lo relacionado con la ley de hidrocarburos. En un momento vamos a estar en contacto allá con mi compañera Sara Pablo y también con Leopoldo Espejel, porque afuera del recinto legislativo de San Lázaro hubo protestas. De hecho, hubo una mini toma de la tribuna por parte de diputados del PRD. Hoy el secretario de Hacienda escribió un artículo en Milenio Diario y también le dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula, insistiendo en que la deuda de Petróleos Mexicanos ya es deuda pública. Así lo dice el secretario de Hacienda. La deuda pensionaria de Pemex ya es deuda pública hoy, porque Pemex es una empresa 100% pública. Lo que estamos haciendo es generando, si así lo aprueba la Cámara de Diputados, los diputados y diputadas estarían dando un incentivo muy claro para reducir un pasivo que es del Estado mexicano, no solamente de Petróleos Mexicanos. Ya es deuda pública, porque Pemex es una empresa pública. Y finalmente, se están, y pone como un tercer argumento importante, no se está proponiendo que en la ley se ordene o se obligue a un cambio en el contrato colectivo de trabajo. Esto es un derecho que le corresponde a los trabajadores negociar con su patrón, que es Pemex, y dependerá de lo que decidan Pemex y sus trabajadores si van o no a una reforma pensionaria. Esto es parte de lo que dijo esta mañana al periodista Ciro Gómez Leiva aquí en Grupo Fórmula el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso. También hoy habló el líder nacional del partido Acción Nacional, Gustavo Madero.
Él dice que hay que someter a consulta popular el tema de los minisalarios. Y el tema importante también hoy en materia política ha sido el tema de los migrantes. Estados Unidos ha reconocido a la Secretaría de Gobernación, a lo largo de este año 2014 va a deportar a unos 40,000 mexicanos, entre adultos y también niños. Aquí en México, el presidente Peña Nieto recibió al gobernador del estado de California, el estado más grande de la Unión Americana. Allí el mandatario californiano se reunió también con el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, y condenó el despliegue militar del gobernador republicano de Texas, Rick Perry, en la frontera con México. Migrantes podrían convertirse en refugiados. Esto lo dice Hillary Clinton. Usted sabe, ella fue secretaria de Estado de Barack Obama en su primer mandato, en buena parte de su primer mandato. Ahora se insiste en que Hillary Clinton sería candidata demócrata o precandidata demócrata a la presidencia. Hoy ella también se montó en el tema de los migrantes y dijo que estos podrían convertirse en refugiados. Y en torno a este tema ha trascendido que al Congreso de los Estados Unidos le queda menos de una semana para otorgar los fondos necesarios para enfrentar la crisis fronteriza. Esto lo informa Tony Cano desde Washington. Él tiene todos los detalles. Te saludo, Tony, ya que estás en la línea, aprovechamos el viaje. Adelante, te escuchamos. Efectivamente, Pepe, la Cámara de Representantes de Estados Unidos tiene esta semana su última oportunidad para responder a la crisis fronteriza provocada por la llegada de miles de niños centroamericanos que viajan sin compañía, aprobando un proyecto posiblemente diluido de financiamiento de emergencia. El debate estará en cuánto dinero podría aprobarse para procesar a los niños y si es necesario alterar la ley de 2008 que da el derecho a ser llevados ante un juez a los que los menores llegan de Centroamérica. Los republicanos dicen que una parte de los fondos pedidos por el presidente Barack Obama son necesarios para lidiar con la crisis, pero solo si van acompañados de una reforma legal. El senador John Cornyn afirma que la crisis debe ser tratada de manera ordenada. Necesitamos tener leyes de inmigración que protejan a estos niños y no protejan a nosotros. Y nos protejan a nosotros, mejor dicho, dijo el legislador. Y eso no significa que cualquiera o que todos bajo cualquier circunstancia pueden calificar para venir a Estados Unidos y quedarse. Eso es simplemente una invitación al caos, reiteró Cornyn, quien es el coautor del proyecto que limitaría la posibilidad de que los inmigrantes centroamericanos soliciten el estatus de refugiado y aceleraría la deportación de sus países. Pero a los demócratas, como la líder de la minoría, Nancy Pelosi, les preocupa que esto castigue a quienes buscan asilo por razones válidas. No tiene que ver solo con Centroamérica, tiene que ver con la posición estadounidense sobre los refugiados y los que buscan asilo en todo el mundo. Queremos eliminar eso y decirle a otros países, acéptenlos ustedes, pero no nos los pidan a nosotros, por favor. Eso lo preguntó Pelosi. Mientras tanto, el presidente Barack Obama ha pedido al Congreso que actúe. Esta tarde, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, expresó optimismo en que ambas cámaras superen las diferencias sobre el proyecto de ley. Estamos esperanzados en que el Congreso va a tomar las acciones necesarias. Tanto demócratas como republicanos han hablado públicamente sobre sus preocupaciones por la situación en la frontera. Este gobierno ha sido bastante claro en lo que creemos necesitamos en términos de recursos para tratar el influjo de quienes hemos visto detenidos en la frontera desde el comienzo del verano. La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, está debatiendo cómo reducir el pedido adicional de $3.700 millones. Los demócratas en el Senado se están preparando para votar un proyecto de ley que daría a Obama solo $2.700 millones para lidiar con decenas de cientos de niños de El Salvador, Guatemala y Honduras que han acudido a cientos de lugares y cientos de puntos, sobre todo de la frontera entre Texas y México, intentando ingresar a Estados Unidos. Es lo que tenemos por el momento, Pepe. Muy buenas noches. Gracias, Tony Cano, desde Washington, la capital de la Unión Americana. Sobre este tema hablaron a profundidad el presidente de México y el gobernador de California. También lo tocó el tema con el propio mandatario californiano, el secretario de Relaciones Exteriores de México, José Antonio Meade, y el secretario de Gobernación,
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que México va a hacer la solicitud para que los deportados sean enviados directamente a México, porque según la Secretaría de Gobernación van a ser deportados más de 40,000 connacionales al cierre de este año 2014. Esto es lo que está siendo un tema delicado, espinoso en la relación entre México, sin duda, y los Estados Unidos. Tenemos toda la información de lo que ha ocurrido en Israel en las últimas horas, lo que ocurre también en torno al avión malasio derribado, está plenamente confirmado, con un misil, y las acusaciones que señala Ucrania en contra del régimen de Vladimir Putin en Rusia como los autores, cuando menos favorecedores de que esto se diera, al haber sido disparado este misil por fuerzas de rebeldes de la llamada República Separatista de Donetsk, allá en el territorio ucraniano, envuelto en una verdadera revolución, una verdadera guerra desde hace ya varios meses. Déjenos hacer una pausa breve, regresamos con toda esta información y mucho más. Multilínea sin forma. Todas las noticias, todas las voces. Debo informarle que una falla mecánica en el sistema de frenado del generó humo y el desalojo de usuarios de la estación Metro Hidalgo, en el centro de la ciudad. Llegaron elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas del ERUM y policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF. Luego de esta contingencia, el sistema estuvo suspendido 15 minutos, no fue necesario brindar ninguna atención médica, fueron desalojados los usuarios del Metro Hidalgo, en la estación Hidalgo, por falla, hubo mucho humo y bueno, por supuesto, movimiento, no pasó a mayores y todo esto se restableció en cuestión de 15 minutos. Lo que sí tardó mucho en restablecerse fue la circulación vehicular en el circuito exterior mexiquense. ¿Qué es lo que sucedió? Le voy a reportar a usted que vecinos y paracaidistas se enfrentaron en el Estado de México. El enfrentamiento dio como resultado un muerto y 4 lesionados. Como una reacción, los pobladores, los vecinos, bloquearon durante 5 horas, el circuito exterior mexiquense. Luis Manuel Acevedo, reportero de la agencia informativa Cuadratina en el Estado de México, tiene toda la información. Luis Miguel, adelante, te escuchamos, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Es un placer saludarte, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, tú ya lo describiste muy bien, fueron más de 5 horas las que estuvimos en el kilómetro número 24 del circuito exterior mexiquense. Son alrededor de 250 personas, todos ellos pobladores del municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, quien demanda al Estado de México, al gobierno del Estado de México, mayor seguridad. Y es que tenemos un grupo de presuntos invasores que la tarde de ayer domingo se enfrentaron a golpe y salieron a relucir las armas de fuego. Tú ya lo dijiste, el saldo, una persona muerta y por lo menos 4 personas gravemente lesionadas. Todo esto ocurrió, Pepe, desde ayer alrededor de las 6 de la tarde, cuando los vecinos pues se enfrentaron cara a cara con los presuntos invasores. Estas personas ya tienen su pequeño historial, y es que desde hace mucho tiempo se querían adueñar de un predio conocido como Prados de San Francisco, y ayer, bueno, pues ya se enfrentaron a golpes, salieron a relucir las armas de fuego, y pues déjame decirte que nosotros llegamos por ahí de las 8 de la noche a este predio, y pues nos pudimos dar cuenta que ya tienen prácticamente una ciudad fincada en este prado, en este predio conocido como Prados de San Francisco. Los pobladores dicen ya estar hartos de este grupo de invasores que ya se está convirtiendo en un grupo delictivo, traen personas armadas, andan en vehículos de lujo amedrentando a las personas, a los pobladores de este municipio, y bueno, pues ayer fue la gota que derramó el vaso. Y hoy, desde las 9 de la mañana hasta minutos después de las 2 de la tarde, estuvieron bloqueando los pobladores en Nextlalpan, el kilómetro 24 del circuito exterior mexiquense, en ambos sentidos. Esto ocasionó, Pepe, un tremendo caos vehicular. Fueron por lo menos 7 kilómetros en esta intersección muy importante, porque fue a la altura de la caseta de Ecatepec, donde viene la autopista desde la México-Querétaro, el Lago de Guadalupe conocido, viene la México-Querétaro desde el kilómetro 55 de Huehuetoca, y también salen hasta lo que es el municipio de Ecatepec. Fueron prácticamente 3 arterias las que estuvieron totalmente bloqueadas por más
de 5 horas. También llegaron elementos de la policía estatal a quienes se les entregó un pliego petitorio donde demandan precisamente apoyo tanto de la policía estatal como de la policía federal para que vengan y resguarden este predio. Obviamente también les están pidiendo que los desalojen porque hay muchos de los dueños que hoy estuvieron en el bloqueo pues demandando que son terrenos suyos. Esto pues obviamente ha creado un clima de inseguridad en toda esa zona, un clima de tensión, y bueno, pues hoy tuvimos a estos pobladores que pues exigen al gobierno del Estado de México que se les devuelvan sus terrenos. Déjame decirte que en las demandas que estas personas le dieron a la policía estatal, pues vienen involucrados muchos personajes del ámbito político y a personas que también ligan con otros grupos de invasores en otros municipios del Estado de México. Obviamente esto se ha generado que la mayoría de las personas que viven en este municipio, bueno, pues estén bastante nerviosas. Eso fue lo que ocurrió, Pepe, en el kilómetro número 24 del circuito exterior mexiquense, donde por cierto permanecemos y ahorita cae un fuerte aguacero. Pues te agradezco este completísimo reporte, Luis Manuel, a través de la agencia informativa Cuadratín. Estaremos en contacto si nos permites. Por supuesto, y nosotros seguimos en el lugar donde se genera la noticia. Seguramente, gracias Luis Manuel Acevedo, reportero de la agencia Cuadratín, dirigida por Francisco García Davis. Gente de Puebla marcha al DF en protesta por el niño muerto el 9 de julio pasado durante un desalojo allá en el estado de Puebla. Están encabezados los pobladores que vienen marchando, están encabezados por la Coordinación Estatal para la Defensa de la Identidad de los Pueblos. Han marchado sobre la autopista a la Ciudad de México. Erika Mejía, corresponsal de Grupo Fórmula, tú tienes los datos de esta marcha que viene de Puebla al DF. Adelante. Gracias, Pepe, muy buenas tardes. Y al filo de las 10 de la mañana, al menos 11 grupos salieron del municipio de San Martín Texmelucan, esto con rumbo a la Secretaría de Gobernación y al Congreso de la Unión, con el objetivo de exigir la abrogación inmediata de la llamada Ley Bala. También piden el respeto a la autonomía de las comunidades, así como la restitución de la operación del registro civil a juntas auxiliares y la derogación de las reformas a la ley orgánica municipal y al Código Civil. Cabe mencionar que esta movilización, Pepe, también cuenta con la presencia de organizaciones que se han visto afectadas por el actuar de las autoridades, tales como la 28 de octubre, las comisiones de los afectados por los verificentes, algunos afectados con la ley de expropiación y inconformes con la construcción del gasoducto Morelos y el Arco Poniente, quienes aseguraron están hartos de la represión que se vive en el estado de Puebla. Y por otra parte, Pepe, si me permites comentar, el estatal Mario Tomás González Ricaño, que aparece en el video que narra la versión del gobierno del estado sobre los acontecimientos del pasado 9 de julio en Chalchihuapan, donde hirieron a José Luis Alberto Tehuatli Tamayo, quien perdió la vida 10 días después a causa de una herida por un proyectil en la cabeza. Fue detenido y presentado por la propia Procuraduría General de Justicia del Estado hace 3 años, esto por el delito de trata de personas. Fue el pasado 9 de noviembre del 2011 cuando González Ricaño fue presentado por el propio Procurador de Justicia del Estado, Víctor Carrancá Burguet, quien dijo que la causa de su detención se dio porque el bar que administraba con otras personas era clandestino y se ubicaba en el municipio de Huauchinango, en donde también se prostituía a por lo menos 3 mujeres menores de edad de entre 14 y 17 años. Justo junto con esta policía se consignó a una mujer de nombre Reina Flores Benito, de 25 años de edad, por el delito de trata de persona, y quedaron asentados estos hechos en la averiguación previa 1916/2011/Huauchinango. En el video que utilizó el gobierno del estado y que está en YouTube, a fin de demostrar la legalidad de la participación de los granaderos en el desalojo de los habitantes de Chalchihuapan de la autopista Puebla-Tlisco, lo primero que aparece es que González Ricaño es integrante de la Policía Estatal Preventiva y cuenta con 26 años de servicio en el estado de Puebla. Pepe, el reporte. Muy completo, Erika, también muy pendientes. Pendientes, Pepe, muy buenas tardes. Claro que sí, esta manifestación tiene como objetivo llegar a San Lázaro, bien lo dice Erika, para demandar se indemnice a la familia del menor y también a los demás lesionados. Hubo en ese enfrentamiento 47 policías lesionados, pero también hubo 30 y tantos pobladores, un centenar pues de lesionados, y con la salvedad de que José Luis Alberto Tehuatli, el niño de 13 años, murió a consecuencia de según dice la autopsia, de un cohetón o de un petardo o algo por el estilo. No fue una bala de goma, porque el gobierno de Puebla no usa balas de goma, lo cual está prohibido de acuerdo con los protocolos internacionales.
Sin embargo, al aplicarse esta ley para, de alguna manera, darle curso a evitar las manifestaciones populares, la ley Bala, llamada así, por los resultados que ya se tuvieron, al aplicarse se provocó este enfrentamiento, no hubo posibilidades de llegar a un acuerdo, una negociación. El gobierno del estado alega una instigación, una provocación por parte de ciertas fuerzas de izquierda dentro del gobierno del estado de Puebla, del gobierno de la zona de Chalchihuapan, que están en contra de que se quite a las agencias municipales la posibilidad de manejar el registro civil, las actas de nacimiento y todo esto, porque el gobierno de Puebla encontró que los pobladores estaban haciendo de esto un gran negocio, estaban incluso dándole acta de nacimiento a extranjeros, sobre todo centroamericanos. Había hondureños poblanos, guatemaltecos poblanos, salvadoreños poblanos. Nos decía alguien bien informado, bueno, hasta encontramos a un chino poblano, es decir, a un ciudadano chino que vino a Puebla, y ahí en esta zona, por medio de estos agencias del registro civil, pues se nacionalizó, se hizo mexicano con su acta de nacimiento, un chino poblano. Bueno, para evitar estas irregularidades, porque estaban clonando las actas y quién sabe qué, pues es que se le quitó a la agencia municipal el manejo del registro civil, y esto provocó la airada protesta que derivó en los lesionados que le cuento, en la historia que le estoy narrando, y también en la muerte de José Luis Alberto Tehuatli, ante lo cual vienen de Puebla para ver a la gente del Congreso aquí en San Lázaro. Vienen pobladores de la comunidad, cercanos a San Martín Texmelucan, a la Sierra Nevada, en fin, vienen a pedir indemnización para los familiares del niño muerto. También pretenden, luego de estar con los señores legisladores, dirigirse a la Secretaría de Gobernación. Todo esto ha derivado, le digo, en esta protesta. También le voy a informar que en el Estado de México, en Texcoco, la policía rescató a 4 personas quienes pudieron haber fallecido linchadas. Fueron en horas de la madrugada cuando 3 hombres y una mujer retenidos por habitantes de Santa Catarina del Monte, quienes eran señalados por robar en una casa de la comunidad, allá en Texcoco, fueron detenidos por los pobladores y los amenazaron con un linchamiento. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Municipal de Texcoco se enfrentaron con la población. La población se negaba a entregar a los acusados, a quienes exigían pagar cada uno 10,000 pesos por lo que habían robado. Durante el operativo de rescate, una patrulla de la Policía Estatal fue dañada. Varias personas y policías también resultaron golpeados. Los 4 sujetos fueron sorprendidos desde anoche en el interior de una vivienda en el centro del poblado. Los persiguieron, los retuvieron y los trasladaron a la delegación de la comunidad de Santa Catarina del Monte, allá en el Estado de México, en Texcoco. Vecinos entonces tocaron las campanas. Cientos de pobladores se congregaron en la plaza principal para exigir castigo a estos jóvenes, 3 hombres y una mujer, quienes permanecieron retenidos cerca de 6 horas. Unos 200 policías del estado acudieron y se apostaron en las inmediaciones de la plaza. Los pobladores y los delegados permitieron que un grupo de 6 policías municipales custodiaran a los sujetos en el interior de un auditorio. Sin embargo, no les permitían llevárselos. Los habitantes exigían que cada uno de los sujetos pagara una fianza de 10,000 pesos para reponer lo robado. Por la madrugada, un grupo de vecinos ingresó a la delegación y comenzó a golpear a los retenidos. Unos 100 policías del estado y municipales lanzaron gas pimienta y entraron por la fuerza para rescatar a los presuntos o probables rateros. Los 4 jóvenes fueron llevados a las instalaciones de la Subprocuraduría Regional con sede en Texcoco. Todo esto ha sucedido en el Estado de México. Hagamos una pausa, seguiremos informando también lo que ya ha ocurrido en las últimas horas en torno a las leyes secundarias en materia energética, en el debate que traen los diputados en la Cámara en San Lázaro. Hoy fue allá en Oaxaca el segundo lunes del Cerro. Esta celebración de la Guelaguetza, que estuvo amenazada por miembros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación de la CENTE. Hoy el gobernador de Oaxaca garantizó la celebración de este segundo lunes del Cerro, pese a las amenazas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Vamos con Lupita Tomás de la agencia Cuadratín, allá en Oaxaca.
Ella tiene la información de lo que ha sucedido en las últimas horas, porque la gente, por miles que se acercaron al Guelaguetzódromo, pues tenían miedo por las amenazas de pintas, protestas y demás. Te escuchamos. Adelante, Lupita. Gracias, Pepe, para comentarte que, bueno, pues la edición matutina de la Guelaguetza transcurrió en el interior del auditorio que lleva este mismo nombre sin problemas, aun cuando en el derredor de este auditorio, en dos de los accesos, tanto el que viene de Santa Rosa como el que viene de Ixcotel, para quienes conocen Oaxaca, y convergen en el Cerro del Fortín, estuvieron cerrados por parte de los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Además, comentarse que hubo un dispositivo de seguridad con más de 300 elementos en cada uno de estos pasos para impedir que el magisterio oaxaqueño se acercara y afectara realmente la presentación de la Guelaguetza, a la que asistieron como invitados especiales, entre ellos el director del Infonavit, Alejandro Murat, y algunos comunicadores también del Distrito Federal. Comentarte, Pepe, que esta tarde el secretario general de la sección 22, Rubén Núñez Ginés, dijo que los bloqueos que mantienen en inmediaciones del auditorio de la Guelaguetza no van a ser retirados, aun cuando, bueno, ya en breves momentos está por terminar la edición vespertina de este lunes del Cerro, el segundo con el que se cierran ya las actividades de esta festividad. Y también está pidiendo, bueno, la petición o las movilizaciones en esta ocasión, Pepe, fueron para pedir que se condone o que se excluya a Oaxaca de este examen profesional docente, para que los 948 normalistas que fueron convocados a presentarlos en el Distrito Federal no lo presenten. Esto dice por atentar en contra de sus derechos laborales. Es uno de los puntos por el que se movilizaron, y bueno, el tema de la ley continúa sin problema. Están haciendo las negociaciones, y la postura de la sección 22, pues bueno, es también que se considere su punto de vista en esta legislación federal. Es mi reporte, Pepe. Hubo personajes ahí entre la gente que asistió a este segundo y último lunes del Cerro, en la Guelaguetza 2014. Había la amenaza, pues, de la coordinadora, como tú bien señalas, y el gobernador les dijo, bueno, vamos a buscar el diálogo, no va a haber represión alguna, pero en pocas palabras, pues ahora sí que no pasen de las barreras, ¿no? Así es, bueno, estuvo la advertencia, pero en lo que es la carretera, la auditorio del Fortín, la gente que llevaba, tanto los que llevaban boleto como los que asistieron a las gradas que son de entrada gratuita, se fueron por las escaleras del Fortín, es decir, por una calle alterna, en donde no había manifestaciones. El tema de la protesta magisterial en los hechos no impidió que las personas llegaran al auditorio, aún con la amenaza y la advertencia que tenían. Se siguieron algunos controles de seguridad y la gente pudo llegar sin problema y salir de la primera edición. En esta ocasión, bueno, también está ya por terminar la segunda edición, la vespertina, y también se dispone de un operativo para que puedan salir de la gente, aún cuando, te digo, continúa la protesta, ¿verdad?, en dos puntos distintos. Pues te agradecemos mucho el reporte a través de la agencia Cuadratín también, Lupita Thomas. Gracias, Pepe, buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes allá en Oaxaca, al concluir este lunes del Cerro, en el clima que ya le hemos descrito, de gran tensión por las protestas del magisterio allá en el estado de Oaxaca. Ayer se divulgó a través de algunos portales y medios de comunicación un video del asalto de la actriz Edith González. Ella y su esposo fueron víctimas del atraco de los zampones. Estaban en el sur de la ciudad, allá por los rumbos de San Jerónimo, el día 20 de julio. Estaban en fin de semana, el domingo, viendo algunas cosas, unos anteojos para sol o no sé qué. El caso es que de pronto les llegan dos tipos, y bueno, pues uno de ellos se va sobre Edith González, le trata de aplicar una especie de llave china, la obliga a entregarle lo que llevaba en ese momento en las manos. Afortunadamente las cámaras del establecimiento registraron los hechos. Se ve a Edith González junto con su esposo, están viendo ahí lo que se vendía en esta tiendecita de San Jerónimo, y se va a mirar en el video justo el momento en el que se acercan dos tipos, dos sujetos, vienen del fondo, suben una pequeña escalera, unos 4 escalones,
se acercan a ellos, uno de ellos mal encarado, claro, y vestido con camisa azul por fuera. ¿Por qué? Porque pues así ocultan el arma. Se fue sobre Edith, la abrazó, pero no precisamente por afecto ni por admiración, sino para quitarle lo que traía. El esposo se pone nervioso, le entrega el reloj que traía en la mano, se le cae, se arrodilla, lo recoge, se lo vuelve a entregar, y bueno, pues les bajaron todo, les bajaron lo que llevaban. Inmediatamente salen algunos de los empleados de la tienda, pero ya nada que hacer, como siempre, absolutamente nada que hacer. Edith González, como muchos otros cientos o miles de mexicanos, pues fue también víctima de un atraco impune ocurrido en San Jerónimo, en el sur de la Ciudad de México. Un asunto delicado que nuevamente pone en cuestionamiento pues la vigilancia que se tiene en torno a estos casos. El reportero Carlos Jiménez del diario La Razón, abocado a estos temas de la policía, inquieto como es siempre él por informar puntualmente de estos hechos que ocurren y entre los cuales parece no haber antídoto, hoy trabajó un buen reportaje sobre el tema en el diario La Razón. ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno que compartes este ejercicio periodístico con la audiencia de Grupo Fórmula, insisto, a través de La Razón. ¿Cómo te va? Hola, Pepe, ¿qué tal? Con gusto, al igual que la auditorio. Sí, Carlos, estamos al aire. Perfecto, con gusto, al igual que la auditorio. Sí, fue un trabajo en el que queremos conocer una serie de robos que se han cometido en diferentes puntos de la ciudad en los últimos 2 meses. Son 4 robos de relojes. Y bueno, sí, que presentamos el día de hoy con imágenes en el diario. El robo que sufrió la actriz Edith González el pasado día 20, el domingo. Ella se encontraba en una plaza en San Jerónimo, en la Plaza Galerías de San Jerónimo, cuando 2 hombres se acercaron a ella y a su esposo. Uno de ellos llevaba una pistola y bueno, la jaló, le puso la pistola en la espalda, la abraza y le quita su reloj a ella y le quita su reloj a su esposo, y después huyen del lugar. Por la forma en que operaron estos 2 delincuentes, Pepe, las autoridades suponen que podrían tratarse también de los mismos que asaltaron hace un mes, no sé si recordaremos, el robo en el hotel Four Seasons, donde balearon a un empresario en el estacionamiento del hotel. Se metió uno de estos delincuentes, otro lo espera afuera. El delincuente le pide el reloj al hombre, en este caso el empresario se niega, y es por eso que bueno, se le dispara para finalmente quitárselo. Y esto es una forma de traer de personas con armas que están buscando relojes chinos. Vieron en 2 ocasiones más en la zona de las Lomas, y allí asaltaron a 2 personas, a quienes también le quitaron su reloj. Hasta el momento las autoridades de la Procuraduría Capitalina en estos 4 casos no han podido detener a nadie, y recordamos habían detenido anteriormente a otra banda, que bueno, fue la que le robó su reloj al secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete. Sin embargo, bueno, estos ladrones continúan operando. Te agradezco mucho haber compartido, Carlos, este trabajo periodístico. Qué bueno que lo recordemos todos los días, todos, el peligro en el que vivimos, estar prevenidos. Desgraciadamente, aunque somos más, parecemos mucho menos, ¿no crees? Pues desafortunadamente en este caso pues no han podido las autoridades de la Procuraduría ubicar a los ladrones. Bueno, sí los tienen ya grabados en 2 casos, específicamente en este que presentamos hoy, que es el de Edith González, el anterior que fue el de que comentaba, el del Hotel Four Seasons. Pero bueno, sí saben ya la forma de operar. Saben en un caso que iban en un automóvil, en el otro caso iban en un carro, al parecer un Bora, pero bueno, hasta el momento no han podido ubicarlos. Pues te agradezco mucho, Carlos, esta información compartida a través del diario La Razón. Buenas tardes, un fuerte abrazo. Igualmente, gracias, Carlos Jiménez, reportero de este periódico. Hoy por la mañana, Ciro Gómez Leiva, de Grupo Fórmula, pudo hablar unos minutos con Edith González, la asaltada. Le digo, no es que haya ocurrido ayer, no. Bueno, esto ocurrió el domingo, pero se divulgó apenas ayer, el domingo 20, se divulgó apenas ayer este video, y claro, bueno, pues por tratarse de una persona tan famosa y conocida, tan célebre como es el caso de Edith González, bueno, pues llamó mucho la atención. Esto fue lo que le dijo Edith González a Ciro esta mañana. ¿Qué pasó ahí? ¿Dónde fue? ¿Cuándo fueron estos hechos? Narranos, esto fue el domingo de la semana pasada, no fue ayer. Fue a las 5 de la tarde, entre 5 y 5:30 de la tarde, un domingo normal, natural. Bueno, buenos días a todo tu auditorio. Pues es un hecho más, digo. ¿Pero en dónde fue Edith?
En una tienda de Avenida San Jerónimo. En una tienda de Avenida San Jerónimo. Bien, ¿y qué pasó? Simplemente pues fuimos víctimas de un asalto, ya la investigación está en curso, presentamos como se debe proceder en estos casos, ya presentamos la denuncia y la investigación está en curso, por lo cual no me veo en posibilidades de declarar mayor cosa, ¿no? Pero bueno, entonces si eres tú y si te quitan un reloj a ti y a tú, ¿es tu esposo? Es mi esposo, es Lorenzo, que estamos los dos juntos compartiendo como cualquier domingo. Y bueno, pues simplemente decir que estamos muy contentos, muy agradecidos con la vida, con el hecho bien nacido de que esto no trascendió a mayores y de que estamos aquí para contarlo. Y muy agradecida con los fans, con toda la gente que se ha preocupado por nosotros, con mucho cariño, con mucho agradecimiento a ti, a tu equipo y a toda la gente que se ha preocupado. Bueno, pues es lo que decía esta mañana Ciro Gómez Leiva, Edith González, víctima, una víctima más de los atracos, y qué triste, pero en esta realidad vivimos. Es decir, tenemos que agradecer que no nos haya pasado algo peor, cuando en realidad esto no debe haber sucedido, no debe haber ocurrido. En fin, ¿para qué le buscamos más mangas al chaleco de este tema? Es un tema ya aburrido, están volviendo los asaltos, están cometiéndose los atracos, y bueno, cuando le pegan a una gente más o menos conocida, pues resulta que entonces sí trasciende. Pero cuánta gente que no resulta tan conocida, pues se tiene que conformar con haber salvado la vida. Hágame favor, dar gracias a la vida por vivir para contarlo. Hagamos una pausa. Bueno, en un minuto iremos a la Cámara de Diputados, primero con José Ramón Fernández, con toda la información deportiva de este fin de semana, pues congestionado de datos interesantes. Bueno, hasta la consigna de un milagro. Los milagros existen. Pregúntele a Vergara y a sus Chivas. Después de 10 años de no ganar en el estadio de Ciudad Universitaria, pues vencieron este mediodía del domingo de ayer. El domingo de ayer a mediodía, debo decir, vencieron a los Pumas por la mínima diferencia, pero los vencieron. Existen los milagros, habrán dicho por allá. José Ratú, ¿qué crees? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Pepe. Pensé que no eras creyente, pero bueno, me doy cuenta que si eres creyente, piensas en los milagros, crees en los milagros, por lo tanto, debes ser creyente de algo, ¿no? Bueno, me parece pues, a mí, sí. No, yo no creo que existan los milagros, pero bueno, ya veo que a veces la realidad nos contradice a los ignorantes. Existen los milagros. Quien cree tendrá justicia siempre. Yo creo que Guadalajara fue mejor que Pumas. Pumas no supo ganar en su casa, y los años anteriores en que Pumas y Guadalajara se habían enfrentado, había habido 7, para ser exactos, empates y 3 derrotas en esos 10 años o 10 torneos que duró que Pumas o Chivas no ganaron en Ciudad Universitaria. El segundo tiempo fue bueno para Chivas metió su gol, ganó, y es importante porque suma y anímicamente se motiva, le da confianza para los próximos partidos. Tiene que trabajar muy duro todavía para encontrar una recompensa a los resultados y salir rápidamente del problema del descenso. Marca poco, no tiene contundencia, sus atacantes no aparecen, no aparece De Nigris, no aparece tampoco Carito Fierro, que es demasiado joven, no aparece Omar Bravo, no aparecen los hombres claves de adelante, y otra vez Arce, un mediocampista, es el que le da la victoria. Y Pumas falló. Pumas, no puedo creerlo, pero es un equipo que tenía una gran cantera de fútbol y puede llegar a jugar hasta con 9 jugadores no nacidos en México, 5 extranjeros y 4 naturalizados. Pues mira, ¿cómo estará? De cada mal tiene su peor, estarás de acuerdo. ¿Cómo estarán los Pumas, que están peor que las Chivas? No le ganan ni a las Chivas. No le ganan a las Chivas, sí. En América salió con un resultado, cambiando de tema, a su favor, de milagro también. De milagro, en el minuto 94, un cabezazo de milagro que se le coló por abajo al portero suplente, después de que en el primer tiempo Xolos había sido superior al equipo americanista. Gana el América con ayuda arbitral, porque tenía que haber expulsado a un jugador, tenía que haber expulsado a 2 jugadores. Entre tú pareces, de veras pareces perredista del deporte, ¿eh? Soy Contreras. Tú no crees en los milagros, yo sí creo en los milagros, pero también creo que hay de milagros a milagros y de ayudas a ayuditas y a ayudotas, porque el América
en una jugada jalan casi entrando al área un jugador de Xolos, último hombre, expulsión, no la hay. Sambuesa pisa un jugador, expulsión, no la hay. Y finalmente el América gana bien 2-1, Monterrey es líder, América es líder. América no es líder, es super líder, ojo. No, perdóname, es segundo lugar de la tabla de posiciones. Pepe Cárdenas, yo estoy de acuerdo que los milagros te caigan en la cabeza, pero no es para tanto, se te va a caer la Virgencita de Guadalupe encima. Monterrey tiene 6 puntos y América tiene 6 puntos, pero por diferencia de goles está arriba el equipo americanista, el de Monterrey. El América está abajo, Tigres viene abajo, Atlas, Jaguares, Santos, Chivas. O sea, entre América y Chivas, ese Chivas que tú desprecias tanto, hay 2 puntos de diferencia, 2 miserables puntos de diferencia. Bueno, pero no estamos luchando, en los que le vamos al América, no estamos viendo que nuestro equipo esté peleando el descenso. Ya te descaraste, le vas al América. No. Igual que tú, nomás que yo no soy de closet, y yo sí veo de frente. No, a mí me gusta Pumas, me gusta Chivas, me gustan los equipos que le apuestan a lo nacional, aunque Pumas se está alejando cada día más de la identidad nacional, ya la cantera está desapareciendo, o algo ha pasado con la cantera, porque ahora tienen cantidad de extranjeros y cantidad de naturalizados. En cambio, Chivas sí, aunque tenga veteranos como Salcido, veteranos como Arce, veteranos como Reina, bueno, pues apuesta por los mexicanos, simplemente mexicanos, y ahí se mantendrán. Muy bien, José Ra, muy bien. El América está con el Monterrey entonces, ahora, encabezando el liderato total del fútbol mexicano. El América juega el miércoles con el Atlético de Madrid en el Estadio Azteca. Ya está en México, acaba de llegar el equipo a México. Sí, un partido amistoso. No viene completo, lamentablemente, es una pena que no venga, o no haya venido por marzo y abril, que atravesaba un gran momento. No viene sin Diego Costa, que lo vendió, no viene sin Villa, que también fue vendido, Diego Rivas también se fue. Me parece que el Atlético de Madrid, aunque trae buenos jugadores como, su portero Courtois también se fue al Chelsea, trae jugadores importantes como Coque, como Javi, como ¿quién más? Suárez, Arda Turán. No es el Atlético de Madrid de la final de Champions, es otro Atlético de Madrid que está apenas en proceso de composición de parte de Simeone. Es competitivo, indudablemente es competitivo, pero no está el mejor Atlético de Madrid. Esto va a ser el próximo miércoles en el Azteca. Miércoles. Y el jueves, en Estados Unidos, las Chivas se enfrentan al Bayern Múnich. Imagínate, el equipo de Guardiola, que tiene entre sus filas a 6 o 7 campeones mundiales del torneo actual, claro, del torneo de la Copa del Mundo. No todos estarán, pero por ahí estará ya Lewandowski, su último fichaje, un gran jugador de fútbol. Y bueno, tiene a Ribéry, tiene un muy buen equipo el Bayern Múnich. Vienen a hacer una cascarita ¿no? Están haciendo cascaditas en Estados Unidos, pero además se las pagan bastante bien, y el Atlético viene a México para conocer el Azteca y conocer al poderoso equipo que más ha ayudado al arbitraje en México. ¿Y qué pasa con el Chicharito? Finalmente, ¿a dónde se va? Chicharito, quién sabe dónde va a ir, porque Van Gaal no lo ve, no es que le caiga mal, es que piensa que no es un jugador ideal para el Manchester. El Manchester quiere a Cavani, jugador del Paris Saint-Germain, y con el dinero de Cavani comprar el Paris Saint-Germain a Di María del Real Madrid. Chicharito no entra en la operación, Chicharito parece que es el Inter de Milán el que se interesa en él por él, pero el Inter tiene 3 delanteros argentinos. Imagínate, Chicharito ahí entre 3 argentinos va a ser muy complicado para él. La tiene difícil Chicharito, la tiene difícil, no encuentra un recambio que le ayude a salir de el problema grave donde se ha metido con el Manchester, porque Van Gaal es totalmente diferente a lo que fue Ferguson. Bueno, pues vamos a ver qué sucede con el Chicharito, que lo traen como en charola, ¿no? Lo traen como charola. Oye, y por cierto, a ti que te gustan las carreras, qué carrerón el de... ¡Qué final! ¡Qué final en el húngaro ring! Qué buena carrera, qué buen pilotaje de los 3 que entraron en la recta final, que fueron, pues, ¿quién fue? Richardo... Alonso, Hamilton, claro. Pero bueno, Alonso hizo una gran carrera, destacadísima. Lo que pasa que, bueno, se le cansaron las llantas, ya no llegaba. Y claro, su vehículo perdió rendimiento y tuvo que sucumbir ante el embate de un gran piloto que es el australiano. Y Richard traía llantas nuevas. Lo que pasa es que si Alonso entra a cambiar llantas, se va hasta el 4º lugar. Se logró mantener, se la jugó y logró el podium, el 2º lugar, que es muy bueno para él. Y también, bueno, carrerón el de Lewis Hamilton, quien arrancó en último lugar, ¿no? Sí, lo que pasa es que terminó en segundo. Mercedes trae, los 2 Mercedes traen un carro formidable, por lo menos un segundo arriba de la parrilla general. Pues qué bueno que fue un gran premio interesante, porque ciertamente
a veces son un poco aburridos por la predominancia de Mercedes-Benz sobre el resto, y ahora no, ahora sí estuvo más parejo el asunto, por como haya sido, estuvo más parejo el asunto, mucho, por supuesto, mucho más emocionante, hubo de todo, topes, golpes, escapadas, salidas, el Checo Pérez que se puso... Mala suerte para los mexicanos, ¿no? Pésima, sí, estuvo mal y pisó el pasto con una de las llantas traseras, perdió el control, pues esas velocidades, imagínate, y se fue a estrellar contra un muro, afortunadamente, de costado. Se tocó con Hülkenberg, ¿no? Y ahí se fue a dar contra un muro. Exactamente, pero bueno, así sucedió el Gran Premio. Así sucede, bueno. Así sucede. Que estés bien, el próximo Gran Premio va a ser en Spa-Francorchamps, en Bélgica. En Bélgica, sí. Y ya el año que entra habrá en México, lo cual será muy, muy atractivo, ¿no? Lo cual será muy atractivo y estaremos comentando. Gracias, Joserra, muy buenas noches. Cuídate muy bien, mi querido americanista, y cree los milagros, que sí obran los milagros, ¿eh? Ándale, Chiva, ándale, ya vas, Chiva. Ándale, americanista, agrio, Dios. Dios, la Chiva Fernández, así se va a llamar ahora, la Chiva Fernández, porque pues, ya ve cómo le va bueno, es que hay intereses, es muy amigo de Vergara, de Jorge Vergara, la sala de prensa del Omni Live del estadio de la ciudad de Guadalajara, pues lleva el nombre de Joserra, en fin, pues claro que hay intereses, no solamente es la afición espontánea, romántica, que puede haber de este lado hacia el América, porque no hay ningún interés detrás, ningún, pero en el caso de Joserra, que bueno, pues no da brinco sin guarache, le digo que parece perredista, siempre está en contra de la América y en contra de todo lo que no le guste. Por eso decimos los berrinches de Joserra. Nos permite hacer, no es por molestar a los periodistas, de ninguna manera. Ahora vamos a hablar de ellos en grande, porque hoy se expresaron afuera de San Lázaro, pero también adentro, en contra de la reforma maléfica, perversa y desalmada en términos energéticos. Regresamos. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas Infos. Vamos directamente a la Cámara de Diputados, donde ya se avaló en lo general la ley de hidrocarburos, una de las 6 iniciativas que se están debatiendo en torno a la reforma energética. Ya va la primera, faltan 5 y se aprobó en lo general. Ahora falta la discusión, el debate de los artículos reservados para su discusión en lo particular. Vamos contigo, Sara. Mucha información se ha generado allá en San Lázaro desde que inició hoy la sesión. Adelante. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. En medio de protestas que realizaron legisladores perredistas con pancartas, con 330 votos a favor del PRI, PAN, Partido Verde y Nueva Alianza, 129 en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, ya lo decías, la Cámara de Diputados aprobó en lo general este primer dictamen de las leyes energéticas. Se trata de la nueva ley de hidrocarburos y de modificaciones a la ley de inversión extranjera, a la ley minera y a la ley de asociaciones público-privadas. Este primer paquete establece el marco jurídico que va a regir a las actividades estratégicas de exploración y extracción del petróleo. Determina que el Estado va a llevar a cabo las actividades de exploración y extracción y otros hidrocarburos mediante asignaciones a las empresas productivas del Estado o bien mediante contratos con empresas particulares, los cuales podrán ser de servicios, de utilidad o producción compartida y de licencias. Decirte que con resguardo de elementos de la Policía Federal, minutos antes de las 12, inició este cuarto periodo de sesiones con el registro de 409 legisladores. Durante 5 horas la sesión se realizó en completa calma, casi como cualquier otro día, pero al momento de la votación, legisladores perredistas subieron con pancartas que tenían la imagen del general Lázaro Cárdenas. Decían: los daños al medio ambiente no se reparan con sanciones económicas. Otras que se asemejaban a tarjetas bancarias con el nombre de Monex, en las que se leía: legaliza el despojo de tierras, y algunas más pequeñas que decían: estos chevrones, en referencia a la empresa petrolera Chevron. Al final dejaron una gran manta en la que se lee, la cual todavía permanece en la tribuna: ni los veo ni los oigo, solo vendo, y las siluetas de las cabezas de los expresidentes Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari y del presidente Enrique Peña Nieto. A lo largo de las horas el debate francamente fue muy apagado en las primeras horas, hasta que el panista Rubén Camarillo se fue en contra de quienes se oponen a esta reforma. Los llamó izquierda conservadora, tras señalar que la reforma que hoy se discute es un triunfo cultural del Partido Acción Nacional. Les dijo a los opositores
que ellos son los verdaderos traidores a la patria, pues hasta buscan con esto sacar beneficio electoral y llevarse así una tajada de votos en el 2015. Vamos a escuchar parte de lo que les dijo. Se ha dicho aquí que el petróleo se privatizará. Falso. Son solo algunos ejemplos de las mentiras que aquí se han venido a decir. Es solo la postura de estar en contra de todo y a favor de nada. No hay propuestas, solo descalificaciones. Si esa es la postura que satisface a la izquierda, pues que se lo coman. Como oposición, nosotros no lo haremos. Mentiroso le gritaban desde las curules en la izquierda a Chichincle, Pinocho. Esto mereció una respuesta clara de la diputada del PT, Lilia Aguilar. Me parece de mal gusto que diga que se la coman, no sabe a qué, no sé a qué se refería, pero le digo, pues, usted va primero que nosotros. En el PRD le contestaron a Camarillo que serán electoreros, pero que no son vendepatrias. Aún más, Claudia Bojorquez, diputada del PRD, lo tachó de cínico y de pelele. A favor, el diputado del PRI, Antonio Astiazarán, aseguró que con esta reforma habrá precios competitivos de los combustibles. ¿Quiénes son, de acaso, los más beneficiados para que las cosas se queden como están? Que podamos seguir viviendo como hasta hoy en el status quo. Por eso pienso que los traidores a la patria son solamente unos. Traidores a la patria son aquellos que se oponen a que en nuestro país tengamos energía más limpia y tengamos energía más barata. Finalmente, el coordinador perredista Silvano Aureoles indicó que es mentira que bajarán los costos de la gasolina o de la luz. Lamentó que no haya sido tomada en cuenta su propuesta de reforma energética. No es una oposición terca, por decreto o mezquindad, es una postura que obedece a una profunda convicción de que entregar la riqueza petrolera de la nación a los particulares es un grave error. Pepe, decirte que ante cualquier eventualidad como una toma de tribuna o cerrar el salón de plenos como ocurrió la vez pasada, los diputados tienen ya listo un salón alterno. Aquí mismo, en el edificio E del recinto legislativo de San Lázaro, se han presentado 793 reservas, pero solo para este dictamen, que se discute ahora, bueno, pues hay por lo menos 209 reservas, y es que se agruparon en 5 temas. Ahora está con el de seguridad energética. Para ello son estas 209 reservas con 23 oradores inscritos, de modo tal que pues todavía va para largo esta discusión ya en lo particular, a pesar de que pues buscaron con este nuevo formato ser más ágiles en el debate, Pepe. Muchas gracias, Sara, por la crónica desde San Lázaro. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, que sea leve porque sí va para largo y para tarde. Y mientras esto ocurre dentro, afuera, desde temprano, grupos de perredistas, algunos calculan cerca de 3,000, protestaron contra la reforma energética. Estuvieron encabezados por el líder nacional perredista Jesús Zambrano. No estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral de este movimiento, le llaman en defensa del petróleo. No estuvo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, y esto ciertamente desinfló un poco el impacto, sin duda, de la protesta, pero aún así se dejó escuchar y fuerte. Tú estuviste ahí, Leopoldo Espejel, adelante. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas no estuvo presente, sin embargo, sí, integrantes del Comité Directivo Nacional del PRD, encabezados por Jesús Zambrano. Alrededor, Pepe, de entre 3,000 y 4,000 simpatizantes perredistas comenzaron a llegar a la calle Emiliano Zapata de temprana hora a bordo de autobuses que provenían prácticamente de distintos puntos de la capital del país, también, Pepe, del Estado de México, de Tlaxcala, de Puebla, e incluso por ahí había algunas mantas que decían venir o provenir de Oaxaca. El caso es que a las afueras de la entrada del acceso principal al recinto legislativo de San Lázaro se colocó un enorme templete en el cual los integrantes de la dirigencia periodista, Pepe, pues se manifestaron en contra de la eventual aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética. Dijeron, Pepe, que pues este es un acto de traición a la patria. Jesús Zambrano dijo que los diputados del PRI y del Partido Acción Nacional tendrán que pagar el costo político luego de votar precisamente por un despojo a los mexicanos. Que bien
aquí se va a consumar, porque les voten a favor de estas reformas, un acto de traición a la patria, porque eso es lo que significará una traición a la patria, a nuestras familias, a la soberanía de nuestra nación, lo que hagan que les voten por estas reformas. En el 2015, en las elecciones federales, por el ejercicio del derecho establecido en la Constitución. Dice que ahí se van a ver las caras, Pepe. Por lo pronto anuncian una gira nacional e internacional. La nacional es para promover este plebiscito en contra de la reforma energética, Pepe, y la internacional irán a España, a Inglaterra, entre otros. Se formarán comisiones para sentarse a dialogar con los posibles inversionistas que habrán de invertir capital en México y competir con petróleos mexicanos. Asegura también Jesús Zambrano que, bueno, pues van a estar muy pendientes, Pepe, de lo que adentro acontezca, pero sí dio una cita precisamente para el año 2015, donde dice, ahí nos vamos a ver las caras y vamos a cobrarles esta traición a la patria, Pepe. Los manifestantes, poco después de la 1 de la tarde, salieron ya poco a poco de esta zona del recinto legislativo, que estuvo custodiada por alrededor de 800 elementos de la policía capitalina y casi 500 elementos de la policía preventiva al interior del recinto legislativo de San Lázaro. Esos son los momentos, Pepe. Finalmente comentarte que llegó hasta este punto una comitiva de cerca de 2,000 personas provenientes de Puebla. Ellos vienen a exigir que se haga justicia en torno al lamentable pues deceso, esta tragedia que enlutó a la familia de Luis Alberto Tehuatl Tamayo, Pepe. Pues han estado ya aquí a las afueras del recinto legislativo. Se les va a recibir para que, bueno, pues dialoguen y entonces ver en qué queda esta tragedia que enlutó y que quitó la vida a este pequeño. Pepe, lo que tenemos al momento. Sí, ellos llegan a exigir apoyo legislativo, apoyo de los diputados federales de distintos partidos para lograr una indemnización a favor de los familiares de este niño Tehuatl, quien murió como consecuencia de esta confrontación del 9 de julio pasado allá en Puebla, de la cual ya hemos informado con todo detalle. Leopoldo, seguimos al pendiente, ya ahora ya no hay manifestación afuera en este momento. Ya no, Pepe, de hecho hay una lluvia que pues ya terminó por concluir justamente, por concluir todas estas manifestaciones que había a las afueras, pero pues no se descarta que en las próximas horas puedan llegar también de otros estados del país aquí a manifestarse. Mientras tanto, pues eventualmente se pueden aprobar las leyes secundarias de la reforma energética, Pepe. Muchas gracias por la información, Leopoldo Espejel, muy buenas noches. Buenas noches, Pepe. Regresaremos con el doctor José Antonio Crespo en un momento, después de una muy breve pausa, para hablar de esto, del debate energético. Radio Fórmula 970 AM 103.3 FM. José Cárdenas informa. Voces. Doctor Crespo, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido. Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, atrás de todo esto que está ocurriendo con las protestas del PRD, pues son más que nada, son presencias testimoniales, porque es un hecho que se va a aprobar con cambios o sin cambios, pero se va a aprobar la reforma energética sin cambios fundamentales. Esto ya está pactado, está arreglado entre los que hacen mayoría, y en una democracia pues lo que cuenta es la mayoría, ¿no? Así es, y no hay sorpresas en cuanto al bloque de que iban a estar a favor de la reforma y los de en contra, ¿no? Los tres partidos de izquierda. O sea, ahí está perfectamente de acuerdo con el guión. Y entonces vienen estas expresiones un poco de desesperación de la izquierda, que me parece que esta es la mayor movilización que ha tenido la izquierda con 3,000 personas. A lo mejor ellos dicen que es algo más, pero no había habido una de esta magnitud. No es mucho, para la madre de todas las reformas. Exactamente. ¿No? De lo que desde hace años venían anunciando que no iban a permitir, que se iba a movilizar el país. Bueno, 3,000, 4,000 que sean, no es nada, pero es la mayor de las que ha habido en esta temporada, porque cuando se aprobó la constitucional en el Senado, pues iban 600 personas. Había 400, un platón permanente. Pero de 600. Sí, poquitos. Poquitos, o sea, realmente la izquierda no ha logrado movilizar a quienes dijeron que iban a movilizar para realmente generar un costo político en las calles a la reforma energética. La apuesta que está haciendo en este momento Zambrano del PRD, que trae sus diferencias con los más radicales dentro de la Cámara también del PRD, traen sus diferencias. El secretario general con el presidente del partido pues tienen puntos de vista distintos. Tienen puntos distantes y distintos, claro. En las protestas se da por hecho, bueno, le está apostando
a la consulta ciudadana programada para el primer domingo de junio del año que viene en el marco de la elección federal, siempre y cuando la Suprema Corte actúe y diga si acepte que es procedente o no procedente, o para proponer una nueva reforma, lo que sea. A eso están apostando, y están apostando a hacer una visita a los países sede de las grandes empresas petroleras, pues para decirles, corre riesgo su inversión porque le vamos a dar para atrás. Lo que ya hicieron en Estados Unidos, ya lo que ya hizo Zambrano. Lo hizo en Washington, sí. En Washington. Pero en realidad esa es su última carta que tienen, ¿no? Es la última estrategia que les queda, porque no hubo las movilizaciones, no tuvieron la mayoría, no generaron la presión social que dijeron que iban a generar para amedrentar de alguna manera al Congreso. Si hubiéramos visto manifestaciones monstruo, pues entonces igual y el Congreso quizá no lo hubiera hecho de esta manera, aunque tenía toda la legitimidad para hacerlo. Pues lo que les queda es la consulta. De todas maneras estamos viendo desde ahora, por un lado, que no haya ido el ingeniero Cárdenas, que es el que ha encabezado dentro del PRD esta lucha contra la reforma energética. Me llama la atención, porque desde luego es el que simboliza, digamos, esta resistencia contra la reforma energética. Y por otro lado, que insistan PRD por un lado y Morena en hacer sus movimientos por su lado, lo cual lo que nos dice es que su prioridad, por lo menos de Morena, está en apostar a la elección del año que viene, no a parar la reforma energética. Porque si su prioridad fuera a parar la reforma energética, pues no les importaría ahorita decir, vámonos todos los que estamos en contra de todo el bloque de izquierda para hacer una presión mayor. Entonces, a lo mejor ahorita en lugar de 3,000 tendríamos pues muchos más los que jalara López Obrador, que sabemos que puede jalar bastante gente. Pero lo están haciendo cada quien por su lado, para que Morena le eche la culpa, como se le ha echado hasta ahora, al PRD, de decir, esta reforma es por tu culpa porque te sentaste en el Pacto por México con el gobierno. Y claro, de ahí salió la reforma. Entonces tú eres corresponsable. Y eso como bandera para la elección del año que viene. Entonces, sí, es muy vendedor, es un negocio electoral de fondo. Están divididos, y lo que nos refleja es que le apuestan más a la confrontación electoral del año que viene, entre ellos dos, que realmente a parar o a frenar la reforma energética. Y además hay que considerar que el PRD también tiene elecciones de dirigencia ya en unas semanas más. En el mes de agosto tendrá que definirse, o septiembre más tardar. En agosto las de consejeros, y luego la de septiembre los consejeros nombran al dirigente. Al presidente nacional y a todo el comité o el consejo político del partido. Entonces también allá adentro está jugando el proceso de sucesión, poniendo de manifiesto las agrias diferencias entre los chuchos de Jesús Zambrano, Ortega y demás, y los, digamos, otras tribus que también tienen bastante beligerancia. Así es, pero hasta ahorita en todo caso se han mantenido unidos en esta protesta contra la reforma energética. Ahora, decíamos, la última apuesta que le queda a la izquierda es la consulta. Tanto Morena como el PRD también están haciendo su proceso de consulta, cada uno por su lado. Pero es muy endeble, ¿eh? Ellos están diciendo, nos vemos en el año que viene, ¿no? Lo dice Zambrano, lo han dicho los dirigentes, los coordinadores legislativos. Pues está con alfileres eso, porque no está muy claro que la Suprema Corte vaya a aprobar, porque hay muchos elementos en la propia Constitución que hacen muy dudoso que realmente la consulta proceda contra la reforma constitucional vigente, que es a lo que van, claro. Probablemente la Suprema Corte acepte una pregunta jurídicamente correcta para convocar quizá a una nueva reforma energética, pero darle para atrás a la que ya está publicada en la Constitución, aprobada en la Constitución, pues no se ha dado el caso. Ese es el argumento de algunos juristas, quienes dicen no hay marcha atrás. No es retractiva. Pero además el artículo 135 de la Constitución, que establece los mecanismos para poder modificar la Constitución, no incluye la consulta popular. Ese es otro argumento jurídico que la Corte puede decir, pues la consulta popular a lo mejor es para una ley, para ley secundaria. Pues ustedes me están pidiendo para la reforma energética, no procede. Además, pero ya también está en la Constitución la consulta ciudadana. Sí, pero... Artículo 25. Pero no está especificado que sea para echar atrás una reforma constitucional. Exacto. Y el artículo 135 establece los mecanismos y ahí no está incluida la consulta popular. Entonces pueden decir, oigan, pues la consulta popular no puede modificar, aunque sea mayoritario, el sí al cambio, no es un mecanismo contemplado por la Constitución para modificar la propia Constitución. Complicado. Entonces de ahí se puede agarrar también la Suprema Corte. Entonces yo veo esta última apuesta de la izquierda muy endeble,
muy con alfileres, se les puede caer y se quedan sin su bandera principal, además. Porque además eso sí es una bandera, ¿no? Va a ser la bandera principal. La defensa del petróleo mexicano es una gran bandera. Para el proceso electoral del año que viene. También el interno del perredismo, como por supuesto el que viene hacia afuera, ¿no? Así es, y entonces se les puede caer, pero fácilmente, ¿eh? Están apostando demasiado a ese último. Claro, es el último recurso, tienen que pelearlo, tienen que exigirlo para que en todo caso genere un costo político, pero yo lo veo muy endeble ese recurso. Doctor Crespo, te agradecemos mucho, como siempre, tu colaboración. Con mucho gusto, Pepe. Como todos los lunes. Gracias, el doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio informativo. Hagamos una pausa. Ya viene Rafael Cardona. Hay otra propuesta de consulta ciudadana que ha surgido del Partido Acción Nacional en voz de su presidente nacional, Gustavo Madero. Es una consulta en torno a los mini salarios. Vamos a hablar de esto en un momento. Multilínea 5166-3403. Lada sin costo 01800-800-0103. José Cárdenas. De hoy, por parte de Gustavo Madero, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, para convocar una consulta ciudadana con motivo de los salarios mínimos. Está en la línea telefónica el propio presidente del PAN, Gustavo Madero, a quien agradezco mucho estar en comunicación. Gustavo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Pepe, buenas noches a todo el auditorio. Al contrario, Gustavo, muy buenas noches a ti. ¿Por qué llevar en este momento a consulta popular el tema del salario mínimo? Pues dos cosas lo motivan. Primero, los mexicanos contamos ahora, Pepe, con un nuevo instrumento de democracia directa. Se llama la consulta popular. Esta consulta popular debemos de aprovecharla y entenderla, porque es la forma en que una mayoría directa de los ciudadanos puede mandar a la autoridad correspondiente algún tema correspondiente también. Por decirte algo, el tema que estamos planteando nosotros es revisar una institución que ya es caduca, Pepe, el salario mínimo desde hace más de 30 años, que ya no representa el objetivo por el cual fue creado y puesto en el artículo 123 de la Constitución. Ahorita lo que ustedes buscan son nuevos criterios para fijarlo. Exactamente, nosotros no estamos diciendo de cuánto. Alguien me pregunta, oye, ¿cuánto debería ser? Bueno, yo te digo, ahorita el salario mínimo pues es menos de 70 pesos, 67 pesos, y que esto llevado al mes más o menos sería entre 1,900 y 2,000 pesos al mes, dependiendo de la zona del salario mínimo, si es la A o la B. Y nosotros creemos que de ninguna manera alcanza a cubrir las necesidades de una familia en la línea de bienestar para garantizar su alimentación, su salud y su educación. Esto es lo que estamos proponiendo que lo revise el Coneval y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Pepe. Si la consulta popular resulta exitosa, será obligatoria para que en la nueva Ley Federal del Trabajo se revise y se mandate para que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos tenga un nuevo salario mínimo con estos característicos. Ahora, ¿no se va a empatar esta posibilidad de consulta si es que se cumplen los requisitos de las... ¿Cuántas firmas son? 1,000,000 y pico, ¿no? Es 1,750,000 firmas, Pepe, las que necesito antes del 15 de septiembre. ¿No se va a empatar con la consulta que está proponiendo el PRD para derogar la reforma energética? Bueno, es que puede haber varias consultas, o sea, no es solamente una, puede haber 1, 2, 3 o más consultas populares, Pepe. Esta es la bondad del instrumento que acabamos de tener los mexicanos y que queremos utilizar a plenitud. Y por eso consideramos que el PAN puede aprovechar también este instrumento para impulsar un tema de justicia, de equidad social, modificando el salario mínimo en México. Esto viene a posicionar al partido, pero mi pregunta es, ¿por qué no se genera esto o se gesta esto como una iniciativa de la bancada panista en el Poder Legislativo? ¿Por qué se van por la vía de la consulta ciudadana? ¿Para distraer un poco la atención con respecto al tema energético? No, porque es un fast track. Con esto logramos algo, un doble propósito. Con esto logramos que se pueda tener ya un mandato
pues una reforma directa, sin necesidad de hacer una reforma legislativa. Creemos, Pepe, que hemos hecho ya muchas reformas estructurales que permitirán modernizar la economía en México, pero queremos que con esto haya una mayor inclusión y beneficios para la mayoría de los ciudadanos, no se queden los beneficios de unos cuantos. Entonces, desde mañana saldrá el Partido Acción Nacional a recolectar las firmas necesarias, decías, Gustavo Madero, 1.750.000, para darle, digamos, solidez al requisito constitucional y llevar a cabo una pregunta en torno a las nuevas reglas del salario mínimo. Exactamente, Pepe. Esperamos contar con todo el apoyo de la gente que escucha tu noticiero y para estas firmas que recaudemos y poder llegar al 7 de junio del año que entra en las urnas, cuando vayas a estar a elegir a un diputado, van a tener la oportunidad también de votar sobre este tema y los otros temas que apruebe la Suprema Corte y el Instituto Nacional de Elecciones. Muchísimas gracias, Gustavo Madero. Buenas noches. Buenas noches, gracias por ti. Hasta luego. Es Gustavo Madero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Está convocando, pues, para que haya firmas de la sociedad que permitan la realización de una consulta ciudadana en torno a las nuevas bases que deben regir el salario mínimo, porque dice Gustavo Madero, dice el Partido Acción Nacional, actualmente el salario mínimo está operando con bases ya obsoletas que tienen más de 30 años y no corresponden a la realidad. La pregunta que van a hacer los panistas, que van a someter primero a la Suprema Corte, para que la Suprema Corte, que de acuerdo con la ley es la que debe de decir si procede o no procede, la pregunta jurídicamente hablando, es: ¿estás de acuerdo en que la Ley Federal del Trabajo establezca que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo que cubra todas las necesidades de una familia para garantizar al menos la línea de bienestar determinada por el Consejo Nacional de Evaluación, el Coneval? Esa es la pregunta que se someterá a cuestionamiento jurídico y, de aprobarse y de autorizarse, se someterá, si hay las firmas suficientes, a una consulta popular el 7 de junio, el día de la elección federal que habrá el año entrante. Rafael Cardona, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Mucho gusto en saludarte. Un saludo para todo el público, para televidentes, radioescuchas similares y conexos, porque también están los internautas. Claro. Entonces tenemos que... Hay quienes... Bueno. Mira, Pepe, hay un asunto en el que casualmente también está metido el señor presidente del Partido de Acción Nacional, el señor Madero, y que tiene que ver con un asunto en el cual yo he estado recientemente tratando de encontrar alguna explicación, y es esta contaminación que con mucha frecuencia los medios de información estamos produciendo en los procesos judiciales en este país. Uno de los casos más recientes, y no voy a ahondar demasiado en él, es el de Mamá Rosa y el asunto de este reformatorio privado que funcionaba en Zamora, Michoacán. La manera como los opinadores, los periodistas y por consecuencia los medios intervinieron en esto distorsionó mucho el juicio general sobre lo que ahí estaba ocurriendo. No pretendo establecer ni un sistema de mordaza, ni evitar que la gente opine, o diga lo que quiera, o informe como quiera, o haga la entrevista que quiera hacer. Estaría yo actuando en contra de mi vocación y de mi profesión. Solamente digo cómo incide el uso político de los medios en la política y en el sistema de justicia. Otro caso notable, que es el que tiene que ver el señor Madero. En Veracruz, una señora que se llama María Josefina Gamboa, ella escribía en el periódico Notiver, después fue candidata a diputada por el PAN y después fue responsable del Instituto de la Mujer en el municipio de Boca del Río. Esta señora tuvo un accidente muy grave para ella, pero más grave para un señor que se le atravesó en el camino. Parece que se le atravesaron dos cosas. Primero se le atravesó un toro y después se le atravesó un señor.
El toro parece que era de guanábana o de tamarindo, o eran varios toros. Y después se le atravesó un señor y lo mató, un señor llamado José Luis Burela. Dicho de otra manera, la señora parece que en estado de ebriedad, manejando de manera irresponsable, mató a un peatón. Pero asumió como defensa de su caso que ella había criticado al gobierno de Duarte y que el gobierno de Duarte había aprovechado un accidente para echarle encima todo el peso de la ley. Entonces, de acuerdo con esto, Duarte le echó encima el peso de la ley y ella le echó al peatón todo el peso del vehículo. Ella está sometida a proceso y defendida, obviamente, por Miguel Ángel Yunes, que en Boca del Río es una especie de factotum político, y pues por el presidente del partido Acción Nacional, el señor Madero, que dice que lo que pasa es que esta señora es víctima de una persecución política. El peatón fue víctima de una persecución automovilística, pero el caso es que una vez más los medios se utilizan como pretexto para cualquier cosa. O sea, mañana tú o yo tenemos un accidente y si nos juzgan y si nos condenan, podemos decir que es una venganza de la autoridad a la cual hemos criticado. Y con eso iniciamos todo un asunto para desmontar el proceso y decir que se violentaron los derechos humanos, entre ellos el derecho a la libre información, porque si a un periodista se le agrede, se agrede también el derecho social a la libertad informativa y a la libertad de opinión. Y yo creo, Pepe, que en el caso de los periodistas o en el caso de cualquier otra persona, esta es una desmesura inadmisible. Punto número 1, los periodistas no merecemos ni necesitamos un estatuto de excepción en este país. Somos exactamente iguales que cualquier otro trabajador. Somos trabajadores de la información. Algunos medio piensan, otros ni pensamos bien ni pensamos mal. Somos reporteros, somos engranes en la cadena informativa. No merecemos tanta cosa de fiscalías especiales para que nos cuiden y para que... No, tampoco merecemos que nos metan un tiro por lo que estamos escribiendo o diciendo, tampoco. Pero lo que sí no merecemos es decir que después de haber atropellado y matado a una persona de manera accidental pero culposa, no nos vayan a juzgar, porque si nos juzgan diremos que es una venganza en contra de nosotros y en contra de nuestra profesión. Entonces, darle a la condición informativa una categoría que no debe tener y dejar que la opinión publicada siempre esté por encima de la opinión pública y querer modificar el sistema, todo el sistema de justicia, empujar amparos, tumbar sentencias, presionar jueces, solamente porque los periodistas equivocadamente y en contra del consejo poético de Efraín Huerta decimos que siempre tenemos la verdad en un puño, me parece falso y me parece peligroso y me parece totalmente antidemocrático. Bien, Rafael Cardona. Gracias, Pepe, gracias, buenas noches. Gracias por tu análisis, su cristalazo en este espacio informativo. También le adelanto, estamos documentando una serie de irregularidades gravísimas que se siguen cometiendo a través de la banca nacional en contra de cuentavientes. ¿A qué me refiero? A que casos uno y otro hemos venido acumulando varios de unas semanas para acá. Hay casos en los cuales cuentavientes de pronto se les despiertan sin dinero en su cuenta, porque pues alguien, entre comillas, alguien detecta los haberes económicos de esta persona, detecta vencimientos de documentos y una hora después de que un vencimiento bancario vence, entonces inmediatamente el dinero es depositado en esa cuenta y luego dispersado en otras cuentas de otras personas mediante documentos, falsificaciones, fraude, etcétera. No hay otra explicación que la complicidad
de trabajadores bancarios, al nivel que usted me quiera decir, desde el más humilde y sencillo hasta el más alto, sobre todo en los niveles más elevados, a nivel de gerencias de sucursales y todo esto, se está dando una colusión con el AMPA, con el crimen organizado. Mi pregunta es, ¿y qué está haciendo la CONDUCEF, que es la Comisión Defensora de los Usuarios de la Banca? ¿Qué está haciendo la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ante tal cúmulo de quejas? Resulta que las personas que se resultan víctimas de un atraco de esta envergadura comienzan, a partir del momento en que descubren tal circunstancia ilícita, comienzan un verdadero viacrucis y son tratadas más bien como victimarios, como verdugos, que como víctimas, porque se atraviesa en todo el camino una burocracia compleja, difícil de resolver, de disolver. Y finalmente el agredido, el atracado, el defraudado, pues resulta que es una especie de victimario, porque lo traen del tingo al tango, de carta en carta, nadie le contesta, los jurídicos bancarios se hacen bien patos, por no decir conejos, y la gente queda al garete, y el que vive de sus ahorros o ha trabajado para tener algunos ahorros, muchos o pocos, pues de pronto está en manos del crimen y de la delincuencia organizada con otro tipo de delincuencia. La delincuencia que se esconde atrás de los mostradores de muchos, no digo de todos, pero de muchos bancos. Estamos documentando varios casos que expondremos aquí con detalle y con la gran pregunta a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, ¿no? ¿Y qué están haciendo? ¿Y ustedes qué? Nosotros, ¿yo por qué? ¿Y ustedes qué? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo vamos a resolver este problema? O diremos, como dijo la actriz que fue atracada, gracias a la vida que me da para contarlo, ¿qué tendremos que ponernos en esa posición también? Agradecer al ladrón que nos haya perdonado la vida, aunque nos haya robado el reloj y la cartera y el celular y un zapato. Bueno, ahí se la dejo. Vamos a una pausa. Multilínea. Todas las noticias, todas las voces. Vamos a echar un vistazo a la información internacional. ¿Cómo está la situación en el conflicto entre Israel y Gaza, allá en Medio Oriente? Hoy hubo otro ataque de Israel, fue contra un hospital y contra un parque en Gaza. Se habla de por lo menos 7 niños muertos, 3 adultos. Tenemos el reporte de Yolanda Álvarez a través de la TV española. 10 muertos en un solo ataque, entre ellos 7 niños. Ha sido en esta calle del campo de refugiados de Al-Shate, en el oeste de la ciudad de Gaza. Después de una mañana con menos bombardeos, muchos gazatíes se habían atrevido a salir, en la fiesta que pone fin al mes del Ramadán. En la calle había un montón de niños jugando, la mayoría eran parientes. He visto caer un cohete justo entre ellos y todo se ha llenado de sangre. He intentado salvar a algunos niños, pero ya estaban muertos. Nos cuenta este testigo con las manos y la ropa aún ensangrentadas. Este agujero es el impacto que ha dejado en el asfalto el cohete lanzado por un dron israelí. Alrededor había muchos niños jugando en este primer día de Eid el-Fitr. La metralla, como ven, ha llegado hasta esa fachada. Los testigos aseguran que los impactos de metralla son de cohetes disparados desde drones israelíes. El ejército sostiene que lo ha lanzado Hamás. Este es el escenario de la muerte. Minutos antes, a solo 300 metros de aquí, grabábamos estas escenas llenas de vida. Montones de niños salían a la calle después de 3 semanas de ofensiva militar israelí. Unos exhibían sus dotes futbolísticas, otros sus juguetes nuevos. Queremos que pare la guerra. Esto es tan difícil para nosotros. Estamos aterrorizados. Jamás se esconde bajo tierra. Israel bombardea nuestras casas. Somos humanos. Tenemos sentimientos. Era el llamamiento a la paz de Rosan, una gazatí de solo 14 años. Pese a las protestas de la Organización de las Naciones Unidas, a pesar de todo ello, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, asegura que la ofensiva va a ser prolongada. El reporte llega de Euronews. Al menos 5 israelíes han perdido la vida en la región de Eshkol, al sur de Israel, como consecuencia de un proyectil disparado desde Gaza. Y hay al menos 4 más en estado grave. Después del ataque que ha sido reivindicado por Hamás, Israel ha advertido a los palestinos que viven cerca de la ciudad de Gaza que evacúen sus casas. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha advertido que seguirá la ofensiva hasta que se destruyan todos los túneles que usa Hamás para cometer atentados.
Lo he dicho antes y lo volveré a repetir. Debemos esperar una operación de larga duración. Seguiremos trabajando con fuerza y determinación hasta que logremos nuestro objetivo, que es proteger a nuestros ciudadanos, a nuestro ejército y, por último, a nuestros hijos. Según un diario israelí, el movimiento Hamas ha construido 30 túneles en los últimos años entre Gaza e Israel. Los últimos ataques ponen de manifiesto el fracaso al alto el fuego humanitario inmediato y sin condiciones solicitado por la comunidad internacional para más allá de la festividad musulmana de Eid al-Fitr. Precisamente el Consejo de Seguridad de la ONU reitera la necesidad de un alto al fuego humanitario. El Consejo de Seguridad de la ONU llamó a un alto el fuego humanitario inmediato e incondicional en Gaza que permita la entrega de asistencia de emergencia a la población. En una reunión urgente celebrada a la medianoche del domingo, el órgano de seguridad adoptó una declaración presidencial en la que urge a israelíes y palestinos a aceptar e implementar la tregua humanitaria para la celebración de la jornada religiosa Eid al-Fitr, que marca el fin del mes del Ramadán, y a extenderla más allá de esa fecha. El texto por Jordania, el país árabe en el Consejo, expresa gran preocupación por el deterioro de la situación y la pérdida de vidas en el territorio ocupado. Asimismo, pugna por el respeto a las leyes internacionales y reitera la necesidad de tomar las medidas apropiadas para garantizar la seguridad, el bienestar y la protección de los civiles. El Consejo también conmina a las partes y a la comunidad internacional a impulsar un proceso de paz que concluya con la convivencia de dos estados, Palestina e Israel, con fronteras seguras y reconocidas. Más de 1.000 palestinos han muerto y más de 6.000 han sido heridos, la inmensa mayoría de ellos civiles, durante la ofensiva militar israelí a la Franja de Gaza, iniciada hace 20 días. Por parte de Israel han muerto 43 soldados y 2 civiles. En el otro tema que sigue llamando desde hace 10 días la atención mundial, el otro tema es el tema del derribamiento mediante un misil del avión de Malaysian Airlines, el vuelo MH17, donde casi 300 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros, perdieron la vida. Dice la Organización de las Naciones Unidas, además de tocar claro el tema de Medio Oriente, está tocando el tema también del conflicto que generó el derribamiento del avión. Dice que el derribo del avión malasio es un crimen de guerra. La información la tiene Víctor Martín. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos manifestó este lunes que el derribo del avión de Malaysian Airlines el pasado 17 de julio en Ucrania podría ser considerado un crimen de guerra. Navi Pillay manifestó en un comunicado que esta violación del derecho internacional en las circunstancias actuales podría ser un delito de esa naturaleza e instó en que se lleve a cabo una investigación completa, eficaz e imparcial de ese siniestro, en el que perdieron la vida 298 personas. Coincidiendo con la divulgación de un nuevo informe de su oficina sobre la situación en Ucrania y las atrocidades que se están cometiendo en ese conflicto, advirtió a las partes, incluido a los combatientes extranjeros, que se hará todo lo posible para que quienes violen el derecho internacional o cometan crímenes de guerra sean juzgados. En este conflicto han perdido la vida hasta ahora más de 1.200 personas y más de 3.400 han resultado heridas. Además, unas 100.000 personas han tenido que abandonar sus hogares a causa de la violencia. Gianni Magazzini, de la oficina que dirige Navi Pillay, declaró que el informe alude también a los mensajes de odio que se difunden en las redes sociales y a la escalada de hostilidades en el este de Ucrania. El informe describe la rápida escalada de enfrentamientos en Donetsk y Luhansk, especialmente desde el cese del alto el fuego el 30 de junio. El informe advierte la profesionalización de los grupos armados, cada vez más equipados y más organizados, dirigidos en lo político y en lo militar por ciudadanos de la Federación Rusa, señaló Magazzini. Hasta aquí llegamos con lo importante en las noticias. A nombre del equipo le agradecemos su atención, su confianza y lo demás. Lo invitamos para que a continuación, aquí en estas frecuencias de radio, sintonice la fórmula financiera, Pepe Yuste, Marco Antonio Mares y desde luego Mari Carmen Cortés, y en televisión, el periodista Ricardo Rocha. Hasta mañana aquí a las 6 de la tarde, todas las noticias, todas las voces.